horizonte para el ministro de Hacienda y para el gobierno en general. Vamos a conversar de este tema también a la luz del resultado de ayer, qué es lo que viene, cuál es la mirada también desde el mundo empresarial. Estamos junto a Bernardo Larraín Mate, que nos acompaña a esta hora de la mañana, expresidente de Sofofa y parte también del Centro de Estudios Pivotes. Gracias por estar con nosotros, Bernardo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bernardo, ¿cómo analiza usted la señal que ha dado la ciudadanía ayer con el rechazo a este nuevo texto constitucional? Bueno, yo creo que hoy día en la mañana es mejor hablar, ¿no es cierto?, de lo que viene. Tú hablabas de pacto fiscal, en fin, yo creo que se hablará desde la política, ¿no es cierto?, de un nuevo ciclo, que es lo que pide la ciudadanía, ¿no es cierto? El problema, en el fondo, es que ese concepto no quede en palabras vacías, digamos. Se nos dirá, en el fondo, que hoy día se requiere no un pacto constitucional, sino que un pacto fiscal, dirán unos, un pacto por el crecimiento, dirán otros. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo que esos titulares queden en bonitos títulos, pero queden vaciados de contenidos sustantivos, digamos. Entonces, desde la sociedad civil, desde el mundo empresarial, tenemos que constructivamente poner el foco en las modernizaciones sustantivas que deben ser el contenido de esos titulares. Incluso la palabra pacto yo creo que se ha desprestigiado un poco, digamos, porque ¿cuántos años llevamos hablando de pacto por pensiones, por el desarrollo, un pacto fiscal, y no logramos en el fondo generar las reformas sustantivas que se requieren para que esos pactos sean realidad? Pero ¿a qué se refiere usted con dotar de contenido, por ejemplo, para que se haga carne, digamos, ese llamado que han hecho distintos actores de generar estos acuerdos, abordar estos temas urgentes? Mira, yo no dudo, por ejemplo, de la buena intención y del objetivo que tiene el ministro Marcel con el pacto fiscal. Básicamente, creo que incluso el documento que circuló hace un par de semanas, que le presentó a los partidos, es un buen punto de partida de ese pacto fiscal. El riesgo está en que se inicia en los próximos 2 años un ciclo electoral. Son 5 elecciones municipales, gobernadores, primaria presidencial, parlamentaria, elección presidencial. Y eso, sumado a la inercia propia de la política, hace que muchas veces estos pactos se transformen en una lista de lavandería de medidas administrativas, no las cuestiones sustantivas que tienen que estar incluidas en ese pacto. Por ejemplo, una mala señal es que desde el mismo oficialismo haya resucitado, ¿no es cierto?, una política pública profundamente regresiva, como es, ¿no es cierto?, la condonación del crédito económico del Estado, digamos. Entonces, por otra parte, en el fondo, si uno ve una de las reformas sustantivas que debe tener el pacto fiscal en su componente de crecimiento, es la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental y de todos los permisos sectoriales. Pues bien, antes de que el ministro anunciara, ¿no es cierto?, el pacto fiscal y circulara ese borrador, la ministra de Medio Ambiente circuló una presentación que al menos uno puede decir que tenía algunos objetivos contradictorios con los del ministro. Lo dijo Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente. Si yo leo esos anticipos, no veo ninguna medida que vaya en el sentido de acortar plazos y bajar certidumbre para que se puedan desarrollar los proyectos de inversión, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile. Entonces, a eso me refiero. Puede haber un buen título, puede haber una buena intención del ministro, pero desde su mismo sector empiezan a darse señales erráticas. Y esto de lo que algunos interpretan un triunfo del oficialismo, cosa que yo no comparto, puede dar lugar a que ciertos sectores se entusiasmen con las agendas originales del oficialismo. Y creo que la condonación del CAE es una buena muestra de ello. Pero en ese sentido, el que debería ordenar la casa, digamos, dentro del gobierno, el propio presidente, y él ha dicho bien claro ayer, dando señales a su sector, digamos, a actuar con humildad y no repetir los mismos errores del pasado, ni celebración, ni arrogancia, decía, humildad y trabajo. Ahí está, hay un mensaje bien claro del presidente Boric. Sí, bienvenido. Y el punto es que la política se construye entre los que están en la política profesional, en el Ejecutivo y el Legislativo, y quienes estamos, por así decirlo, desde la sociedad civil, tratando de poner los temas en la mesa. Creo que el punto es que hay que tener un sano escepticismo de que realmente estos pactos fiscales o por el crecimiento lleguen a puerto con reformas sustantivas. Si no abordamos, por ejemplo, otro tema fundamental del pacto fiscal, cambiar o sea, modernizar el Estado de forma tal, digamos, que el gobierno de turno y sus funcionarios de confianza sea una excepción y esté completamente separado de la administración pública profesional, meritocrática, obviamente el Estado no va a seguir con crecientes grados de captura. Esa es una reforma sustantiva que hay que enfocar. El pivote la hemos empujado,
y la vamos a seguir empujando. Sí, eso quedó en un artículo de la Constitución. Lamentablemente el texto se rechazó por otros motivos, pero bueno, esa reforma al régimen de empleo público es fundamental en el pacto fiscal. Eso es el tipo de reformas sustantivas que se requieren para que estos titulares sean tangibles, sean reales y lleguen finalmente a resolver Bernardo, las razones. Sí. Y en ese sentido, con el resultado de ayer, muchos dicen, bueno, se cierra la discusión constitucional. ¿Se acaba la incertidumbre entonces o se mantiene? Bueno, yo creo que la incertidumbre de que se reabra el proceso en un par de años más está presente. Lo han dicho varios figuras del oficialismo diciendo que el compromiso es por lo que queda de este mandato, de este periodo presidencial, que quedan 2 años. Y por lo tanto insinúan que luego podría reabrirse la discusión constitucional. Bueno, obviamente que eso genera una cierta incertidumbre, pero más relevante que eso, yo creo que la incertidumbre y la agenda de volver a crecer se va a resolver si es que vemos contenido sustantivo para enfrentar, en el fondo, nosotros en Pivote hemos hablado de cuatro crisis que tiene el país y que hay que transformarla en cuatro prioridades, de forma tal de que las reformas que se requieren no sean ignoradas por el sistema político. Y las 4 crisis son, primero, la disfuncionalidad del sistema político junto con la creciente captura del Estado. Esa es una crisis. La segunda crisis es el estancamiento de la economía. La tercera crisis es la profundización de las brechas de aprendizaje en el sistema educacional. Sí. Y la cuarta crisis, ¿no es cierto?, es la crisis de empleo. Por supuesto que las más urgentes son seguridad y salud, pero no dejemos de atender estas 4 crisis que requieren ser prioridades de la agenda, y para eso el rol de la sociedad civil es fundamental, para que el costo político en un ciclo electoral que viene sea más elevado de ignorarlas, o bien de reemplazarlas por listas de lavandería de medidas administrativas. Ese es el riesgo. Bien. Bernardo, muchas gracias por conversar con nosotros para este primer análisis a la luz de los resultados de ayer. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. 8:30. Cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos Noticias Express con Fresia Soltov.